Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los dos tipos de estrés y de lo que es el estrés. El estrés actualmente se utiliza en el lenguaje coloquial para indicar una situación de malestar y tensión. Estar estresado se asocia normalmente a trastornos como ansiedad, insomnio, irritabilidad, cansancio, depresión. Entonces, lo que quiero decir es que el estrés es un factor importante capaz de influenciar en nuestro estado de salud. Las investigaciones científicas modernas demuestran hasta qué punto son profundos sus efectos en el organismo humano. Entonces, quiere decir que tenemos dos tipos de estrés. Uno que es el positivo y otro es el negativo. El positivo, que es el estrés normal, son todos aquellos estímulos físicos, fisiológicos y psicológicos que suponen las pequeñas alegrías y dolores de la vida. Además son los que nos ayudan a estar atentos en las situaciones comunes del día y nos mantienen vivos, es decir, con buena salud. Por ejemplo, al practicar deporte, al recibir una noticia alegre, así es. Después está el estrés negativo, el distrés, que ese es el malo, el que tenemos que intentar evitar, que es cuando las emociones pues superan ya el umbral de lo positivo. Los problemas físicos y psíquicos solo se manifiestan cuando estamos sometidos a situaciones de estrés demasiado intensas o prolongadas. En este caso no serán suficientes los sistemas fisiológicos y psicológicos que la naturaleza nos ha dado para poder recuperar una situación de equilibrio, y será indispensable compensar el agotamiento por medio de reposo, tranquilidad y recuperación de la energía. Pero lo mejor es aprender a regular las emociones, y las emociones las aprendemos a regular dirigiendo nuestros pensamientos. O sea, deberíamos de tener, igual que el mando de la televisión, pues nosotros cuando tenemos el mando en la mano elegimos los programas que queremos ver. Pues lo mismo ocurre en nuestra mente. Podemos elegir situaciones de alegría, tristeza, según lo que queramos ver. Y está en nuestra mente de poder seleccionar, evitando las situaciones desagradables y permitiendo las situaciones agradables mantenerlas en nuestra mente. Bueno, espero que os haya ayudado un poco más. Seguimos en los próximos vídeos. Que tengan un buen día.